¿Alguna vez te has imaginado cómo sería estar frente a Dios? Ahora piensa en algo aún más impresionante. Satanás, el verdadero adversario, presentándose ante el Creador. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Satanás apareció ante Dios, como se describe en el libro de Job? Y lo más intrigante, ¿acaso todavía tiene acceso al cielo? Hoy vamos a sumergirnos profundamente en estas cuestiones. Vamos a explorar las Escrituras y entender los propósitos detrás de este evento tan peculiar. Lo que descubrirás en este video puede transformar tu comprensión de la lucha espiritual que involucra toda la creación. Y quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación es la más poderosa e importante de todas. Antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Ahora, toma tu Biblia y vamos juntos a entender este misterio bíblico. El relato más conocido donde Satanás aparece ante Dios se encuentra en Job capítulo 1, versículos 6 al 12. El texto nos transporta a un impresionante escenario celestial. Y un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, vino también Satanás entre ellos. Este pasaje plantea muchas preguntas. ¿Cómo es que Satanás, ya expulsado del cielo, aún aparece ante Dios? Primero, necesitamos entender quién es Satanás y su papel en las Escrituras. La Biblia revela que fue creado originalmente como un ángel de gran esplendor, pero se rebeló contra Dios debido al orgullo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, describe su caída con las palabras: «¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la alborada? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones?» Este pasaje, junto con Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, presenta a Satanás como un ser que perdió su posición original debido a su rebelión. Sin embargo, a pesar de su caída, Job capítulo 1 nos muestra a Satanás presentándose ante Dios. Esto puede parecer contradictorio, pero la explicación radica en el significado de la escena. Satanás no está en el cielo en comunión con Dios o con los ángeles, sino en una posición de subordinado, desempeñando el papel de acusador. El propio término Satanás significa adversario o acusador. Él se presenta ante Dios no para honrarlo, sino para cuestionar los motivos y la fidelidad de Job. Dice: ¿acaso Job teme a Dios en vano? ¿No lo has cercado con un muro, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job, capítulo 1, versículos 9 a 11. Esta es una característica marcante de Satanás a lo largo de las Escrituras. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, él es llamado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche ante Dios. Esto nos da una visión clara de su papel tras la caída. Ya no tiene gloria, sino que actúa como enemigo, buscando engañar y acusar. Ahora surge otra pregunta. Si Satanás ya cayó y fue expulsado, ¿cómo puede presentarse ante Dios? La respuesta está en el contexto histórico y teológico. En Job, Satanás no aparece en el cielo pleno, sino en una especie de audiencia celestial, un lugar que simboliza la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esto no significa que Satanás tenga poder sobre el cielo o que pueda ir y venir a su antojo. Él aparece solo porque Dios lo permite, para que se cumplan sus propósitos. Aquí tenemos una lección crucial. Incluso Satanás está bajo el control de Dios. Él no actúa por su cuenta, sino solo dentro de los límites que Dios establece. Cuando Satanás desafía la fidelidad de Job, Dios permite que toque los bienes y la salud de Job, pero ordena: no extiendas tu mano contra él.
Job capítulo 1, versículo 12. Esto muestra que nada sucede sin el permiso divino. Pero, ¿Satanás todavía tiene ese tipo de acceso hoy? ¿Continúa acusando ante Dios como lo hacía en Job? Para responder, necesitamos regresar al libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, versículos 7 al 9, se describe una batalla en los cielos. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Sí, fue arrojado a la tierra, y con él sus ángeles. Fue vencido por la victoria de Cristo en la cruz, como se menciona en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Juan capítulo 17, versículo 17. Ahora que entendemos cómo Satanás se presenta ante Dios en el libro de Job, y que fue definitivamente expulsado del cielo tras la obra redentora de Cristo, surge otra pregunta fundamental. Si ya no tiene acceso al cielo, ¿por qué sigue actuando tan fuertemente en el mundo? Y más importante aún, ¿cómo podemos protegernos de sus estrategias? La Biblia es clara al mostrar que Satanás sigue actuando en la tierra, pero ahora como un enemigo derrotado. Ya no tiene el poder de presentarse ante Dios para acusar, pero actúa en la tierra para engañar y tratar de desviar a los hijos de Dios. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: sed sobrios y vigilantes. El diablo, vuestro adversario, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta descripción es importante, pues nos recuerda que Satanás no puede tocar nuestras vidas sin permiso divino, pero puede usar nuestras debilidades en nuestra contra. Él busca brechas, nuestras dudas, miedos, pecados no confesados y desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Efesios capítulo 6, versículo 12, nos da la respuesta. Porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto muestra que la lucha contra Satanás y sus fuerzas es espiritual. Pensemos en Job. Satanás intentó destruir su fe utilizando tragedias, enfermedades y pérdidas, pero Dios usó todo eso para un propósito mayor. Incluso cuando Job no entendía la razón de su sufrimiento, se mantuvo fiel, diciendo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. Al final, Dios restauró todo a Job, mostrando que Él es soberano sobre todas las cosas. Esta historia nos enseña algo esencial. Dios permite que enfrentemos ataques espirituales no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Así como Job, necesitamos entender que, incluso en medio de las pruebas, Dios está en control. Pero ¿por qué Satanás aún tiene permiso para actuar? El apóstol Pablo nos ayuda a comprender esto en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Habla sobre un aguijón en la carne que fue permitido para que no se exaltara. Él lo describe como un mensajero de Satanás que le atormentaba. Incluso en este caso, Dios usó una acción maligna para cumplir un propósito mayor: mantener a Pablo humilde y dependiente de la gracia divina. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado luchas espirituales, dudas o tentaciones que parecían insuperables? Estas batallas pueden parecer sin sentido, pero al igual que sucedió con Job y Pablo, Dios puede usarlas para moldear tu carácter y fortalecer tu fe. Y aquí está el punto más importante: Satanás solo tiene poder sobre nuestras vidas cuando le damos lugar. Efesios capítulo 4, versículo 27, nos alerta: no deis lugar al diablo.
Esto significa que, a través de la oración, el arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios, podemos cerrar todas las brechas que Él intenta usar en nuestra contra. Por ejemplo, observa cómo Jesús lidió con Satanás. En el desierto, Satanás intentó engañar a Jesús ofreciéndole poder y gloria a cambio de adoración. Pero Jesús respondió a cada tentación con las Escrituras diciendo, escrito está, Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Esto nos enseña que la mejor arma contra Satanás es la palabra de Dios. Ahora, reflexionemos juntos. Hemos estado usando las armas espirituales que Dios nos dio para resistir las tentaciones del enemigo. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, describe la armadura de Dios, que incluye el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el cinturón de la verdad. Cada una de estas partes representa una forma de estar firmes contra los ataques espirituales. Pero no basta solo con vestir la armadura. Necesitamos estar en constante oración y vigilancia. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús nos alerta: vigilad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos resistirlo a través de la fe y la obediencia. Ahora te pregunto, ¿qué áreas de tu vida aún necesitan ser entregadas a Dios para que Satanás no encuentre brechas? ¿Qué actitudes puedes tomar hoy para fortalecer tu caminar espiritual? Responde en los comentarios, porque quiero saber cómo estás aplicando estas enseñanzas en tu vida. Si estás comprometido con la palabra de Dios y deseas vivir en victoria sobre las tentaciones del enemigo, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. En el próximo segmento, exploraremos cómo Dios transforma el mal que Satanás intenta causar en nuestra vida en un testimonio poderoso para su gloria. Quédate conmigo, porque la revelación final será la más impactante de todas. Ahora que entendemos cómo actúa Satanás en el mundo y cómo podemos resistir sus estrategias, necesitamos abordar algo aún más profundo: cómo Dios usa los ataques de Satanás para cumplir sus propósitos divinos y transformar el mal en bendiciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuán soberano es Dios? Nada escapa de su control. Incluso las acciones malignas de Satanás pueden ser utilizadas por Dios para el bien de aquellos que lo aman. Esta verdad está en el centro del plan divino y es una de las mayores demostraciones del poder y la sabiduría de Dios. Veamos el caso de Job. Satanás creía que, al destruir todo lo que Job tenía, haría que abandonara su fe. Pero ¿qué sucedió? Job se mantuvo fiel, incluso en el sufrimiento extremo. Declaró: aunque él me mate, en él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. Al final, Dios restauró todo a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Esta historia nos enseña algo poderoso. Dios permitió que Satanás probara a Job no para destruirlo, sino para mostrar que la fe genuina supera cualquier circunstancia. El resultado fue un testimonio poderoso que ha inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Ahora, miremos la vida de Jesús. Satanás intentó destruirlo de varias maneras, desde la masacre de niños en Belén, descrita en Mateo capítulo 2, hasta la tentación en el desierto, narrada en Mateo capítulo 4. Finalmente, Satanás pensó que había ganado cuando Jesús fue crucificado, pero lo que parecía una derrota fue, en realidad, la mayor victoria de la historia. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que Satanás planeó como un símbolo de vergüenza, se convirtió en el símbolo de la redención eterna.
Esto nos muestra que Dios puede tomar cualquier plan maligno y transformarlo en algo glorioso. Otro ejemplo de esto se encuentra en la vida de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pensando que se estaban deshaciendo de él. Pero Dios usó esa traición para poner a José en una posición de autoridad en Egipto, donde salvó a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice: «Vosotros bien intentasteis mal contra mí, mas Dios lo intentó para bien, para hacer lo que vemos en este día, para conservar mucha gente con vida». Pero esto no significa que debamos ser pasivos ante las acciones del enemigo. Por el contrario, necesitamos estar atentos y preparados para luchar espiritualmente. Efesios capítulo 6, versículo 11, nos instruye a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las astutas ciladas del diablo. Esto incluye conocer la palabra, orar sin cesar y mantener una vida de obediencia y santidad. Ahora detente y reflexiona. ¿Cómo has reaccionado ante las dificultades que enfrentas? ¿Las ves como ataques del enemigo o como oportunidades para que Dios actúe en tu vida? Recuerda que muchas veces las mayores bendiciones nacen de los momentos más difíciles. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos garantiza: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Estamos en medio de una guerra, pero no estamos solos. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4, leemos: «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Esta promesa nos da confianza de que, con Dios a nuestro lado, podemos vencer cualquier ataque del enemigo. Satanás intenta usar el miedo, la culpa y la duda para paralizarnos, pero Dios nos da armas poderosas para derrotarlo. La oración, por ejemplo, es una de las mayores herramientas que tenemos. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: «La oración del justo puede mucho en sus efectos». Cuando oramos con fe, estamos declarando que confiamos en el poder de Dios por encima de cualquier circunstancia. Otra arma poderosa es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, aprendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando confiamos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, nos estamos fortaleciendo contra las embestidas del enemigo. Ahora quiero que pienses en algo práctico. ¿Hay alguna área de tu vida en la que sientes que estás enfrentando una batalla espiritual? Quizás sea en tus relaciones, en el trabajo o incluso en tu salud. Sea cual sea la situación, recuerda que Dios puede usar esta lucha para moldearte y acercarte a Él. Deja en los comentarios cómo has enfrentado estas batallas y comparte tu testimonio. Puedes ayudar a otros a ver que no están solos. En el próximo segmento llegaremos a la conclusión de este viaje. Prepárate, porque la última revelación es la más poderosa de todas y puede cambiar completamente la manera en que percibes las batallas espirituales. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: «Estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios». Juan capítulo 17, versículo 17. Hemos llegado al punto culminante de este estudio: entender el significado más profundo de lo que hemos visto hasta ahora y cómo aplicar estas verdades en nuestras vidas. Si Satanás ya ha sido derrotado por la obra redentora de Cristo, ¿por qué Dios aún permite que exista? ¿Y qué significa esto para el plan divino? Para comenzar, necesitamos recordar que Satanás no es un rival igual a Dios. Él es una criatura y Dios es el creador. Incluso en los momentos en que parece que Satanás está ganando, Él está limitado por el plan soberano de Dios. Isaías capítulo 46, versículo 10, declara: «Mi consejo permanecerá y haré toda mi voluntad». Esto significa que nada, ni siquiera Satanás, puede frustrar los planes de Dios.
Pero entonces, ¿por qué Dios aún permite que Satanás actúe? La respuesta está en nuestra jornada de fe. La existencia de Satanás y sus tentaciones sirven como una prueba y un entrenamiento espiritual para los hijos de Dios. Dios no quiere robots programados para obedecerlo, sino hijos e hijas que lo elijan libremente, incluso ante las adversidades. Pensemos en Jesús. Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Este momento no fue solo una batalla espiritual, sino también una demostración de que Jesús, como el segundo Adán, podría resistir donde el primer Adán falló. Esta tentación fue parte del plan de Dios para revelar la fidelidad de Cristo y preparar el camino para nuestra salvación. De la misma manera, Dios permite que enfrentemos tentaciones y desafíos para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4 nos dice: Hermanos míos, consideren como un gran gozo el que tengan que enfrentar diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su perfecta obra para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Si no hubiera resistencia o desafíos, podríamos volvernos complacientes en nuestra fe, pero al enfrentar luchas, somos llevados a buscar la fuerza que viene del Señor. Y aquí está la gran revelación. Satanás no es solo un enemigo vencido, también es una herramienta utilizada por Dios para sus propósitos. No porque Dios se alegre del mal, sino porque Él es tan soberano que puede transformar incluso las obras malignas en bendiciones. Lo que Satanás intenta usar para destruir, Dios lo usa para edificar. Vemos el ejemplo de la cruz. Satanás pensó que estaba derrotando a Jesús al llevarlo a la crucifixión, pero en realidad estaba cumpliendo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 13, afirma: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Esta es nuestra seguridad. Estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso. Sin embargo, es importante recordar que, mientras estemos en este mundo, Satanás continuará intentando engañarnos. Él sabe que su tiempo es corto, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. ¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, lleno de gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y aquí está la mayor lección de todas. La victoria ya ha sido conquistada. Cuando Jesús resucitó, declaró: todo está consumado. Juan capítulo 19, versículo 30. Estas palabras son un recordatorio de que la guerra espiritual ya tiene un vencedor, y ese vencedor es Jesucristo. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo has estado viviendo esta verdad? ¿Has confiado en el poder de Dios y en la victoria de Cristo, o has permitido que el miedo y la duda te paralicen? Si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. Reconoce que necesitas de Él y acepta su amor y su salvación. Esta decisión es el primer paso para vivir una vida de victoria sobre el enemigo. También te animo a buscar una iglesia cerca de tu casa, donde puedas crecer en la fe y tener comunión con otros cristianos. No enfrentes esta batalla solo. Dios nos llama a ser parte de su familia. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Y no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Tenemos otros contenidos que exploran misterios bíblicos y fortalecen tu fe. También te invito a ver los videos recomendados en la pantalla para seguir aprendiendo más sobre el plan divino.
Que Dios te bendiga y te guíe en todas las batallas espirituales.